¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión semanal con lo más destacado de esta semana en el ámbito legislativo. Gran actividad en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados avaló a los 11 integrantes al Consejo General del INE. Mientras tanto, el Senado de la República avaló el marco legal de iniciativa preferente y participación ciudadana. Quédese con nosotros, comenzamos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el método y la lista de los 11 nombres de quienes habrían de integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El presidente de la Junta, Silvano Aureoles Conejo, informó que con el voto a favor del PRD, PRI y PAN, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, además está el voto en contra de Movimiento Ciudadano y la abstención del Partido del Trabajo. Sería imposible que quienes integraran la lista final fueran absolutamente puras y puros, porque al final de cuentas, pues es un proceso en el que participan seres humanos. Pero debo referir que se logró el mayor consenso, tan es así que se logró una mayoría muy importante en la votación de esta lista. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral fue discutido por las diferentes fuerzas políticas ese mismo día en el Pleno de la Cámara de Diputados. Al inicio de la sesión, el diputado Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano presentó una moción suspensiva al señalar que el acuerdo se dio por mayoría y no por consenso y que con esta información no se garantizaba el principio de certeza jurídica. Este INE nace por actos de una profunda corrupción moral. Es la primera vez en muchas décadas que se actúa de esta manera, sin un amplio consenso. La actuación de ellos no será en beneficio de la ley ni de la justicia electoral. La actuación de ellos será en razón de los intereses de quienes los proponen. Sus jefes serán el gobierno y los que los proponen. Los grupos parlamentarios fijaron su postura, mientras que algunos señalaron que se cumplía con una etapa fundamental en la reforma electoral y que el INE queda integrado en tiempo y forma. Otros señalaron que el proceso de selección no fue claro y que faltó difusión sobre el método para la integración de la lista final del Consejo del INE. Confiamos en que las consejeras y consejeros se comprometan a que el INE se apegue a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el nuevo principio que se incorpora, el de la máxima publicidad. Cada una de las propuestas que hoy se presentan, cada uno de los ciudadanos que el día de hoy serán votados, vienen marcados con una etiqueta partidista. Se sigue abusando en la negociación de la ley. Se negocia, se pacta el cumplimiento de la ley y los principios constitucionales. Cada uno atiende a condicionamientos y compromisos políticos. Ha sido un procedimiento inmoral mediante el cual el PRI, el PAN y una parte del PRD están robando a la ciudadanía el órgano electoral. El Comité Técnico de Evaluación hizo sus labores en la opacidad y en la discrecionalidad. Me da muchísima pena que tengamos grupos parlamentarios aquí, sin duda minoritarios, pero grupos parlamentarios que estén en contra y que ni siquiera tengan el valor de darle el beneficio de la duda a un grupo de mexicanas y mexicanos que se la van a jugar por este nuevo organismo. México requiere de organismos democráticos que se constituyan en primer lugar, o por lo menos de saque, en base a la confianza. Hemos sido muy cuidadosos de no violentar los procedimientos, apegarnos estrictamente a lo que dice la Constitución y dice la convocatoria, y con ello darle certeza a los mexicanos de que con plena responsabilidad queremos, y espero que hoy así suceda, quede debidamente integrado este órgano electoral y que asuma la altísima responsabilidad de revisar, organizar y llevar a buen fin los procesos electorales. Hoy
esta legislatura le está arrancando los procesos electorales a los gobernadores para entregársela a los ciudadanos en todas las entidades federales de este país. Exigir que ninguno de ellos conozca o haga política sería lo más difícil. No hay políticos electropuros. De tal manera que hoy lo que estamos haciendo es atender un mandato constitucional que nosotros mismos nos dimos. Al hablar en contra del dictamen, legisladores aseguraron que no se construyó un Instituto Nacional Electoral para la Democracia y que el proceso de selección no fue claro. Es un instituto del continuismo. Nosotros no podemos avalar a 3 de ellos que fueron parte del fraude electoral del 2012. El procedimiento que nos llevó a la selección de este nuevo Consejo es el que nosotros hemos criticado y seguiremos criticando. Un procedimiento que de inicio estuvo tachado, digamos, cuando menos, de falta de transparencia y de poca claridad. De los 4 actuales del IFE solo se quedaron 3. ¿Por qué esos 3 están ahí? ¿Por qué tuvieron fast track? ¿Por qué tuvieron vía libre? Esa fue una decisión política. Eso lo tenemos que asumir nosotros. Estamos ante una decisión política partidista, no una decisión política técnica, una decisión política partidista. En tanto, quienes hablaron a favor del acuerdo subrayaron que se cumple antes del plazo establecido y que se analizó a detalle la trayectoria de los consejeros elegidos. Aseguraron además que estarán atentos a que el INE garantice el derecho a votar y ser votados. Que la integración del Consejo General que el día de hoy se somete a votación es el más adecuado para enfrentar los retos venideros. Confiamos en que las mujeres y hombres que se proponen cuentan con los conocimientos y la experiencia necesaria para fortalecer y enriquecer la reforma político-electoral que aprobamos. Yo creo que la responsabilidad de dirigir los procesos electorales no será una tarea sencilla, y tampoco creo que dejará contentos a todos a los aquí presentes. Lo que yo sí creo que son los más adecuados en este momento para conducir los cambios democráticos que siguen gestándose en este país. Y creemos honestamente en el Partido Acción Nacional que estamos apoyando a 11 muy buenos perfiles. Pero por supuesto, también queremos dejar muy claro que esos 11 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral estarán obligados en todo momento a conducirse bajo los valores de la certeza, de la imparcialidad, de la honestidad, de la transparencia. No se puede venir a esta tribuna a calificar o a descalificar a magistrados del Tribunal Electoral o a integrantes de los órganos electorales y, en el caso actual, a los futuros integrantes del Instituto Nacional Electoral por una filia o por una resolución favorable. El derecho es dinámico, el derecho es cambiante. La aplicación de ley es lo que exigimos y exigiremos insertos en la herradura del Instituto Nacional Electoral. Tras considerarse el asunto como suficientemente discutido, el acuerdo fue avalado en votación económica. Posteriormente se abrió el tablero electrónico para recabar la votación nominal de la integración del Consejo General del INE. Finalmente, con 417 votos a favor, 4 abstenciones y 41 en contra, se avaló la lista de quienes integrarán el nuevo INE. Aprobado. La Cámara de Diputados declara electos como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a los siguientes ciudadanos: Consejero Presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Consejeros electorales por 9 años: Adriana Margarita Fabel Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón. Consejeros electorales por 6 años: Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Benito Nasif Hernández. Consejeros electorales por 3 años, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo. Comuníquese esta declaratoria, désele formato de decreto y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Veamos en detalle de qué manera quedó integrado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Como consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello. Los consejeros electorales por 9 años serán Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Aldaña y Ciro Murayama Rendón. Para consejeros electorales por 6 años se eligió a Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Benito Nasif Hernández. Finalmente se eligió por un periodo de 3 años como consejeros a Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo. Demos ahora un repaso por las reformas más relevantes en ambas cámaras del Congreso. Comenzamos con la aprobación en el Senado de las iniciativas ciudadana y preferente. Veamos cómo se dieron estos trabajos. El primer paso fue la discusión de la minuta que reforma las leyes orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Con las reformas planteadas se pretende abrir nuevos cauces a la participación directa de los ciudadanos a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos, fortaleciendo así el sistema democrático de México. La legisladora explicó que la iniciativa ciudadana es una figura representativa de la democracia directa que faculta a los ciudadanos a proponer iniciativas de ley, así como decretos de reforma. Esta figura permite lograr un mayor acercamiento entre la ciudadanía y el poder público mediante la inclusión y alineación en la agenda legislativa de los intereses y preocupaciones que se presentan en la vida cotidiana de las personas. Con respecto a la iniciativa preferente, expuso que el dictamen regula el correcto trámite de esta herramienta que puede ser presentada por el Ejecutivo para reformar hasta 2 leyes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. Este instrumento surge en favor del Poder Ejecutivo, permitiéndole generar una nueva relación entre poderes donde el Congreso tome determinaciones en el mismo periodo ordinario de sesiones en que fueran presentadas hasta 2 iniciativas con el carácter de preferente. Luego de ello, la senadora presentó una serie de modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea e incorporadas al dictamen. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, precisó que en la discusión en comisiones aprobaron eliminar requisitos que bloqueaban el libre ejercicio de la iniciativa ciudadana, dotando de mayor efectividad a este instrumento democrático. Tomamos la decisión de mejorar la minuta de la colegisladora, de eliminar las trabas, los requisitos a los ejercicios de una de las figuras de la democracia directa y ayudar a que se lleven a cabo. Señaló que la apertura a la democracia directa y participativa abrirá espacios de debate y discusión en la sociedad, lo que alimentará y fortalecerá el régimen democrático representativo actual. El ejercicio de figuras como la iniciativa ciudadana o como la consulta popular que aprobamos también en semanas anteriores, abre nuevos canales de comunicación entre el ciudadano y los órganos del Estado. En la última fundamentación, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, expuso que el dictamen condensa 2 proyectos que difieren jurídica y políticamente de sus alcances. Por ello se generaron diferencias durante su dictaminación en las comisiones del Senado. Sin embargo, concretaron adecuaciones a la minuta. Para lo cual se consideró necesario modificar la minuta y permitir que un representante de los ciudadanos promoventes puedan participar con derecho a voz en las sesiones de las comisiones dictaminadoras en el análisis y discusión antes de la votación que puedan emitir las comisiones. Añadió que las reformas se encaminan a establecer tiempos y espacios para la presentación y corroboración de los firmantes de una iniciativa ciudadana y mecanismos para subsanar fallos técnicos de la presentación de la iniciativa ciudadana.
que otorga certeza y eficacia a la iniciativa ciudadana a través del estricto cumplimiento de los pasos reglamentarios de dictamen o en comisiones o en su defecto. Si las comisiones no dictaminan, estas iniciativas de los ciudadanos serán turnadas directamente al Pleno. Posteriormente tuvieron lugar los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Solamente 3 de ellos fundamentaron su votación. El Partido del Trabajo en contra, el PRD a favor y el Partido Acción Nacional también a favor. Entonces, eso de que estamos equilibrando con la participación ciudadana, ¿verdad?, el poder del Ejecutivo, el poder de las mayorías en el Congreso, pues no es cierto. Porque creo que pese a las insuficiencias que pueda tener esta iniciativa que hemos venido discutiendo, esta minuta que nos mandaron los diputados, considero que hay avances importantes y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito exponer que votaremos a favor. El PAN va a respaldar exactamente como viene en la minuta, manteniendo el carácter de preferente de toda iniciativa en cualquiera de los supuestos. Si se aprueba totalmente la Cámara de Origen, se aprueba totalmente la Cámara de Revisora, se publica por el Ejecutivo. Si el Ejecutivo la veta, mantiene entonces el carácter preferente los 15 días para revisarla. A continuación comenzó la discusión en lo general de este dictamen. El Partido del Trabajo reiteró el posicionamiento de su partido en contra y el PAN nuevamente se mostró a favor. Por su parte, el senador del PRD, Benjamín Robles, se dijo a favor en lo general, pero con reservas. Y el legislador del Partido Verde Ecologista, Luis Armando Melgar, se manifestó a favor. Aún cuando el 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal presenten una iniciativa ciudadana, esta podrá sin mayor problema seguir durmiendo el sueño de los justos, ya que podrá ser guardada en la congeladora legislativa. Acción Nacional votará a favor del dictamen porque abrirá un camino para que los ciudadanos tengan voz y voto más allá de cada proceso electoral. Y nosotros como legisladores atendemos sus demandas. Reconocemos vivir en democracia. Es justo atender también a lo que opina. No es una legislación de vanguardia, sino una legislación diseñada para obstaculizar a toda costa el ejercicio del derecho del ciudadano a presentar iniciativas. Y para garantizar precisamente ese ejercicio, el inalcanzable porcentaje de la lista nominal fue establecido, pues ni más ni menos que en la propia Constitución. Con estas nuevas consideraciones nuestro país avanza. Con estos nuevos cambios en el marco legal, estamos reforzando nuestras instituciones de una democracia más representativa, una democracia más cercana, una democracia que funcione, una democracia sensible. Tras estos señalamientos, el dictamen se puso a consideración del Pleno en lo general con una votación de 95 senadores a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Tras someterse a votación nominal las reservas, de las cuales ninguna fue aceptada a discusión, el dictamen fue finalmente aprobado con 65 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Esta semana el Senado de la República avaló la minuta que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte para evitar hechos violentos en espectáculos deportivos. El Senado de la República analizó la minuta de reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte que plantean diversas medidas para evitar hechos violentos en espectáculos deportivos. Los presidentes de las comisiones dictaminadoras fundamentaron el documento. Para erradicar la violencia en el deporte, hagamos que el deporte se convierta en el generador de capital social que requiere nuestro país para su transformación y para así ser una potencia deportiva.
El día de hoy estamos legislando correctamente y atendiendo un reclamo, pero es un tema que no se detiene el día de hoy en el marco legislativo. Hoy damos solamente un primer paso por la urgencia del caso. Posteriormente, legisladores de la Cámara Alta se pronunciaron ampliamente a favor del dictamen. Pero es un juego al fin, un juego en el que alrededor habitan muchísimos intereses, pero ninguno de esos intereses puede estar por encima de salvaguardar la seguridad y la integridad de quienes acuden a presenciarlo. No somos nosotros en el Poder Legislativo, ni en la Cámara Baja, ni en la Alta, los que vamos a frenar la violencia con leyes. Esta es una cuestión que tiene que ver con la prevención. Las sanciones van desde multas hasta la suspensión del acceso a eventos deportivos de 1 a 5 años. Se creará el padrón de personas sancionadas con suspensión de derecho a asistir a eventos deportivos, el cual formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, mediante votación nominal, la minuta fue avalada con 85 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones, y remitida para su publicación al Poder Ejecutivo. La reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte impone sanciones a quienes ejerzan violencia en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas. Las sanciones serán desde la expulsión inmediata de las instalaciones deportivas, la amonestación privada o pública, multa de 10 a 90 veces el salario mínimo diario vigente en el lugar del evento, la reparación integral del daño causado a bienes y o personas. Asimismo, dependiendo de la gravedad de los actos violentos y de los daños a personas y daños materiales, se impondrán penas con un mínimo de 6 meses y la pena máxima de 4 años 6 meses a quien ingrese armas de fuego explosivo o cualquier arma prohibida a los recintos deportivos, así como la suspensión de 1 a 5 años al acceso de espectáculos deportivos. También se crea la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, que se encargará de realizar estudios sobre el tema y hará del conocimiento de las autoridades los riesgos de los eventos deportivos. Y se instituye el Padrón de Aficionados Violentos. Por otro lado, en la Cámara de Diputados se aprobaron diversas reformas al reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913 para homenajear a uno de los personajes legislativos más honorables. Veamos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 437 votos reformas al artículo 30 del reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, para que el Museo Legislativo solicite a la mesa directiva de la Cámara Baja en turno un ejemplar de esta presea y exhibirla al público. También se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que nombra a la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro como Eduardo Neri Reynoso y se colocará un busto con su efigie. La Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913 es la presea que se entrega año con año a todo aquel ciudadano o ciudadana que por sus hechos o méritos cívicos y o políticos en favor de la sociedad es reconocido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Consideramos positivo enriquecer el acervo de esta Cámara con relación a la entrega de las preseas anuales que se otorgan a distintas personalidades en nombre de este ilustre legislador. En el mes de septiembre de cada año a la Casa de Moneda la elaboración de 2 ejemplares de la medalla que vaya a entregar, una para el galardonado y otra para resguardo y exhibición en el Museo Legislativo de esta Cámara. Todo quien entre sabrá que aquí, donde se redactan las leyes para la patria, es sede de grandes personalidades que han influido moral y patrióticamente para un México sin yugos, sin imposiciones y sin violencia. México es grande por sus personas y por eso lo sabemos todos. Los legisladores consideraron que al darle un nombre oficial a la plaza central de la Cámara de Diputados, se permitirá, además de convertirla en un espacio adecuado para ceremonias oficiales, dar a conocer el nombre de uno de los personajes más representativos y destacados del Poder Legislativo mexicano. El PRD llama a todos nuestros diputados y a los diputados de los diferentes partidos políticos para que apoyemos esta iniciativa y tengamos este reconocimiento en alto y
y que el pueblo de México pueda ser testigo a lo largo de la historia de lo que hicieron legisladores como el diputado Neri. El Partido Acción Nacional apoya el presente dictamen, toda vez que desde su fundación se ha caracterizado por sus ideales, dentro de los cuales se debe resaltar nuestros principios humanistas dirigidos al bien común. Hoy, nuevamente nos reúne Eduardo Neri Reynoso, un hombre íntegro y de calidad moral impecable, jurista ejemplar y legislador de singular valor, a quien nunca le tembló la voz para defender los altos ideales del Poder Legislativo. Esta semana las comisiones de trabajo en el Senado de la República registraron una gran actividad. Hubo foros en materia de telecomunicaciones y competencia económica. También se recibió al titular de Banjico. Esta es la historia. Ante integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, el gobernador del Banco de México, Agustín Guillermo Cárstens, explicó la conducción de la política monetaria del país en 2013. Ha habido un buen acompañamiento entre las diferentes políticas macroeconómicas y eso ha redundado en una reducción estructural de la inflación en México. Y realmente eso también nos ha dado margen de maniobra para usar un poquito más activo la política monetaria, sobre todo teniendo en mente este tema de cumplir con el objetivo permanente de mantener una inflación baja. Informó que a partir de este año se registró un impacto en la inflación por las medidas fiscales que provocaron que llegara por arriba del 4%. Eso se dio en la primera quincena de enero, llegó a 4.63%, pero después entramos en una trayectoria descendente de esa inflación medida, de tal manera que ya para la medición de la primera quincena de marzo, tenemos una inflación de 3.89%, por debajo del 4%, que es el rango superior de nuestro intervalo en el cual definimos el objetivo del Banco de México. El gobernador del Banco de México aseguró que las expectativas de la inflación para los siguientes años siguen ancladas y que se mantiene estable. También habló de las reformas estructurales aprobadas en los últimos meses, las que calificó de positivas para el desarrollo de México. Estas reformas son muy importantes y deberían a la postre llevar a un crecimiento del PIB potencial más alto en México, llegando incluso a tasas mayores del 5% en algunos años. Y para el Banco de México esta es una buena noticia porque precisamente eso le va a permitir al banco, a la economía crecer más y a la vez que ese mayor crecimiento no genere presiones sobre la inflación. Los legisladores externaron sus preocupaciones en el aumento de la canasta básica y cuestionaron sobre la aplicación de las reformas avaladas en la materia, así como el aumento de la inflación. El gasto más importante de las familias son los alimentos. El 10% de la población más pobre gasta la mitad de su ingreso en alimentos. En cambio, el 10% de la población más rica gasta apenas el 15% de su ingreso en alimentos. Por eso el impacto de la inflación en alimentos es algo que se debe de considerar dentro de sus facultades. Las tasas sobre un crédito en sueldo, en vivienda, en automóvil, las tarjetas de crédito, las comisiones que dice el senador Ríos Peter, pero todo eso lo comentamos y lo platicamos en la reforma financiera. Y ahora usted solo justifica el tema de la movilidad. Entonces, ¿qué falta para que se concreten esos beneficios a la sociedad? ¿Cuáles serían aquellas medidas que tendríamos que tomar para que efectivamente no tuvieran una presión mayor en lo que implica los pronósticos de inflación que se tienen por parte del Banco de México y en relación con la economía del país? Esta semana los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía acordaron públicamente avalar el calendario que propuso la mesa directiva en torno a la definición de la ruta crítica encaminada a dictaminar las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se acordó que luego de los 3 foros se estará en condiciones de presentar un dictamen ante el Pleno el día 22 de abril. Se propone que sea el lunes 21, en donde se vuelva a sesionar en Comisiones Unidas
para que se pueda estar planteando la discusión del dictamen o del predictamen. Esto es el día lunes 21 de abril y la propuesta que nos hacen en este planteamiento, en esta ruta, es que sea el día martes 22 de abril, el día en el que se suba a pleno el dictamen que en todo caso emitan estas comisiones. En tanto, los legisladores de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos se declararon en sesión permanente con el propósito de analizar la ruta crítica a seguir en este proceso de análisis y dictaminación de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones. Vamos en esta ocasión no solamente a dejar instalada en sesión permanente, como dije, el trabajo de las 3 comisiones unidas, sino que vamos también a aprobar 2 cosas. La primera es la ruta que vamos a seguir de trabajo, con el objetivo de terminar en este mismo mes de abril. La senadora Alejandra Barrales, quien preside la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, recordó que la iniciativa del presidente de la República no es la única que se tiene para dictamen. Importante también compartir que en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía existen ya otras iniciativas, no solamente esta iniciativa que llegó el pasado 24 de marzo, sino también otras que se han recibido con antelación en nuestra comisión, suscritas por algunos senadores, la más reciente suscrita por 18 senadores. La legisladora del PRI y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos dijo que lo ideal es que los presidentes trabajen en condiciones de unidad, de intenso debate, pero con la intención de abonar a que la iniciativa sea enriquecida. Logremos el mayor consenso posible para que esta iniciativa lleve el respaldo de las fuerzas políticas que están representadas en el Senado y que buscan fundamentalmente beneficiar a los mexicanos en materia de telecomunicaciones. El 9 de diciembre pasado se venció el plazo constitucional establecido en los transitorios para aprobar las reformas secundarias en la materia, recordó el senador por Acción Nacional, Javier Corral, quien criticó la premura en la discusión y fue crítico con la iniciativa de Enrique Peña Nieto. Peña renuncia a menos de 2 años de esa ponderación que hizo de la reforma en telecomunicaciones cuando la anunció con bombo y platillo, no solo aquí, sino en el exterior. Se rindió cuando presentó esta iniciativa. Así, el 2 de abril dio inicio en el Senado de la República el foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, convocado por las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. La senadora Alejandra Barrales confió en que la reforma se traduzca en beneficios para la ciudadanía y que sea en este periodo ordinario que se resuelva el tema. Estamos hablando de mejores servicios, mejores tarifas, estamos hablando de pluralidad en la oferta, estamos hablando de garantizarle a la ciudadanía el acceso a servicios y en ello vamos a poner todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño. La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos se pronunció en favor de lograr un consenso en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Nosotros consideramos que esta es una legislación sustantiva, esta iniciativa presentada por el presidente de la República, que a juicio nuestro busca mejorar condiciones para los mexicanos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, nos parece de la mayor envergadura. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Jorge Luis Preciado, expresó que esta legislatura será recordada por la reforma en materia energética y la de telecomunicaciones. Destacó que esta última tiene 2 impactos, uno empresarial y otro social. Sin embargo, externó su preocupación porque las leyes secundarias sean coherentes con la reforma constitucional. Tenemos una gran preocupación los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN de que lo que se aprobó a nivel constitucional se refleje fielmente en las leyes secundarias. El que ustedes participen el día de hoy y el escuchar a los propios legisladores, pues nos va a permitir moldear una opinión que nos permita hacer una buena reforma. Antes de iniciar la intervención de los invitados, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, senador Javier Lozano, comentó lo siguiente. Se nos criticó a rabiar por no terminar el trabajo a tiempo y se nos dijo que todavía podíamos concluir en esos cuantos días del mes de diciembre. Ahora
ahora que trazamos una ruta de trabajo para lograr que en el mes de abril y en este periodo ordinario de sesiones saquemos el trabajo, dice que cuáles son las prisas, que estamos legislando sobre las rodillas, que le estamos haciendo el favor a alguien. El foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se llevó a cabo del miércoles 2 al viernes 4 de abril y se contó con la participación de alrededor de 50 investigadores, especialistas y funcionarios de empresas de telecomunicación. El senador Raúl Cervantes, presidente de la mesa directiva, recordó que en el marco del Parlamento abierto, el Senado mexicano está obligado a actuar con total transparencia y escuchando a las distintas voces en los temas que se analizan en el Congreso. Explicó que los senadores tienen el compromiso de debatir los temas en comisiones y con total apertura de cara a la ciudadanía. Y me parece que no queda ni en el dicho ni en la demagogia de que nosotros estamos cumpliendo el reglamento, pero sobre todo el convenio que firmamos en los que han estado pegados en el tema de Parlamento abierto. La mesa directiva no se pronunciará respecto a la discusión que se dé en estos días, aseveró el presidente del Senado. Serán los coordinadores de los partidos quienes deberán lograr los consensos necesarios para la aprobación de esta y otras reformas, puntualizó el legislador, quien pidió a las comisiones dictaminadoras razonar lo expresado en este foro. Que razonen lo que aquí se escuchó, por qué sí, por qué no, o por qué figuras eclécticas son las que están llevando a cabo la dictaminación. Eso es a lo que nos hemos comprometido. Y la presidencia del Senado no se pronunciará en el fondo de ninguno de los temas. Esta semana iniciaron también en el Senado de la República los foros de análisis rumbo al dictamen de legislación secundaria en materia de competencia económica. El senador Héctor Larios informó que estos foros se componen de 5 paneles, donde se conocerá la opinión de diputados, órganos empresariales, expertos internacionales y académicos. Reconoció también la labor de la Cámara Baja por la aprobación de este dictamen. Es hacer un reconocimiento que no es mío, es un reconocimiento general, tanto de autoridades como de entes regulados, de que han hecho un extraordinario trabajo en la Cámara de Diputados y que seguramente la Cámara de Senadores revisora en este tema podrá incorporar seguramente alguna modificación que sea en beneficio. El senador Alejandro Encinas destacó la importancia de que las opiniones sobre las reformas secundarias en competencia económica sean abiertas al escrutinio de la sociedad. Y qué mejor cabildeo que hacerlo a través del canal del Congreso en esta audiencia pública para que se conozcan de manera muy puntual las opiniones, incluso las objeciones que distintas cámaras y organismos empresariales han hecho en torno a los contenidos de la ley. El presidente de la Comisión de Fomento Económico, senador José Ascensión Orihuela, subrayó que para los trabajos de la Cámara Alta serán muy importantes los posicionamientos de legisladores, autoridades y actores involucrados. Creo que hay ya un debate muy amplio, muy abierto y con la participación de quienes hoy han sido convocados, invitados aquí, habremos de abordar este tema pues que tiene como objetivo principal promover, proteger, garantizar la libre concurrencia y competencia económica. Esta semana también se llevaron a cabo las comparecencias de las y los aspirantes a comisionados del órgano autónomo garante de transparencia y protección de datos personales en posesión de particulares, que sustituirá al actual IFAI. Se espera que este proceso concluya el próximo martes 8 de abril. Se espera también la comparecencia de un total de 158 candidatos y candidatas a consejeros del órgano garante. La Comisión de Salud del Senado de la República aprobó un dictamen que realiza diversas modificaciones a la Ley General de Salud en el tema de Seguro Popular, con lo que se busca transparentar los recursos asignados a este rubro. Se plantea también fijar una pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 500 a 1,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien desvíe recursos transferidos al sistema de protección social en salud. Se observa que uno de los objetivos más importantes pues es mejorar la seguridad jurídica, la seguridad financiera y la seguridad en atención de la salud a la población a través pues de este sistema de protección social en salud. Es también darle la garantía a las personas de que los recursos que se están destinando en materia de salud lleguen ahí, a las familias, a las personas
y que estén representados por medicamentos, por materiales, porque tengan hospitales, unidades médicas dignas. Y eso es grave, no solamente por lo que representa para el erario público, sino también porque hay mucha gente que realmente necesita de la atención médica. Por ejemplo, sabemos que en crecimiento va el tema de la insuficiencia renal y que el Seguro Popular no lo atiende. Pero realmente la gente que acude a los hospitales no tiene la atención de calidad y calidez en el Seguro Popular, ni incluye esto. Incluso hay secretarios de salud estatales que han inscrito al sistema más del 130% de la población, porque implica dinero. En el dictamen, que realiza diversas modificaciones a la Ley General de Salud, en el tema de Seguro Popular, se establece que los recursos del Sistema de Protección Social en Salud estarán sujetos a supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en esta materia. Después de que el Pleno del Senado ratificara a la senadora Lisbeth Hernández Lecona como presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, este organismo legislativo quedó instalado formalmente. Los 11 senadores miembros convinieron construir el método de trabajo con apego a derecho y dentro de las facultades legales y normativas previstas para una instancia parlamentaria de esta naturaleza. Seremos muy respetuosos de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República y otras instancias relacionadas con el caso. Es por ello que en días próximos estaremos definiendo la ruta crítica y el plan de trabajo en el que se establecerán los procedimientos para llegarnos de las documentales y poder así pronunciarnos sobre este tema coyuntural. Revisemos ahora el trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados. Esta semana la Comisión de Seguridad Pública se reunió con el titular del INEGI, Eduardo Sojo Garza Alape, con objeto de conocer diversos ejercicios de opinión y encuestas sobre la incidencia de diversos delitos. Sobre prevención social de la violencia y la delincuencia. De tal forma que tenemos el espacio institucional para ponernos de acuerdo en cómo debe generarse la información en nuestro país, particularmente en un tema tan relevante como el que vamos a discutir el día de hoy. En la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública se contempla una muestra de 95,000 hogares, la cual expresa que el asalto en la calle o transporte público es el delito que más se comete en el país. El vicepresidente de Información de la Junta del INEGI se refirió al tema del secuestro. El secuestro es un delito que tiene una cifra negra mucho mayor que el 92%. Las personas simplemente no están reportando este delito. Diputados de diversos grupos parlamentarios hicieron preguntas y comentarios a los funcionarios del INEGI. ¿Cuáles son las causas por las que no se denuncian los delitos? La falta de credibilidad y confianza. Veíamos también en relación a la corrupción, cómo las áreas de procuración como de impartición de justicia nos dejan muy claro que es donde más corrupción y donde más pésimo servicio se da por parte de las autoridades en estos casos, ¿no? En esto se puede derivar una gran política pública en relación a transparentar mayormente todas las cifras, toda la estadística, toda la información y brindarle al ciudadano pues esa certeza de que se le está hablando con una realidad. Me parece que sería muy importante que pudiéramos, como diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, ahondar en el componente específico de la encuesta de victimización. Porque es ahí donde en efecto se refleja con mayor claridad la naturaleza y dimensión del problema. Problema que tiene que solucionarse a través de leyes y de acciones y de políticas públicas. El titular del INEGI sugirió a los legisladores impulsar reformas para agilizar registros administrativos relativos a la comisión de delitos para eficientar a las herramientas de medición sobre índices delictivos. Pero me parece que sí hay cosas que se pueden impulsar desde la Cámara de Diputados para modernizar los registros y que los registros sirvan para tomar decisiones, ¿no? Y podríamos, por supuesto, formar un grupo de trabajo con esta comisión para ver cómo podemos mejorar esos registros administrativos desde el punto de vista de las leyes. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro El futuro de la justicia ambiental en México, donde académicos, investigadores, funcionarios y legisladores hablarán sobre las experiencias de las procuradurías ambientales locales y la visión a futuro en la materia, entre otros asuntos. En el
tema de protección al medio ambiente, el reto que tiene nuestro país es la creación de un Código Penal Único Ambiental que establezca penas y multas más severas tanto a empresas públicas como privadas que contaminen, promulgar la Ley de Costas y Mares y la ley que crea la Agencia Nacional para la Seguridad Industrial en materia de hidrocarburos. Esas fueron las demandas de las autoridades ambientales durante el foro El futuro de la justicia ambiental en México realizado en la Cámara de Diputados. Aglutinar en un solo instrumento todos los esfuerzos que haríamos en materia ambiental desde el punto de vista legal y yo creo que nos ayuda a dar mucha claridad y también le daría mucha fortaleza a lo que está llevando a cabo la Profepan. Y sistematización de la normatividad que rige en materia ambiental, a fin de diseñar su codificación para aglutinar en un mismo cuerpo normativo toda la regulación al respecto. Un solo código ambiental, un solo código de procedimientos es la gran tarea. Se dijo que tan solo en el 2013 el número de tomas clandestinas incrementó 75% con respecto al 2012, al identificarse más de 3,000 tomas, por lo que se reiteró la intención de fortalecer las 9 leyes que existen en la materia y sus reglamentos, como son la Ley de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Cambio Climático, incrementando sanciones bajo un solo principio. El reto ha sido lograr que las instituciones encargadas de la justicia ambiental cuenten con las herramientas para hacer valer un principio muy simple, pero muy difícil de aplicar en la práctica. El que contamina, paga. El establecer la posibilidad de un código único de sanciones, de ejecución en materia de procuración ambiental es clave, es trascendental para fortalecer el sector. Requerimos de mucho más presupuesto. Para el sector académico y de investigación, la justicia ambiental va de la mano con disminuir las desigualdades educativas y económicas entre la población, así como las acciones coordinadas entre la misma sociedad y el gobierno. No vamos a tener justicia ambiental mientras no resolvamos los problemas, por ejemplo, en nuestro medio, de nuestros pueblos originarios, de los pueblos indígenas. La acción conjunta sociedad-Estado puede ser considerada como el primer bastión de la justicia ambiental. Durante este miércoles y jueves, especialistas, académicos, investigadores, funcionarios y legisladores hablarán sobre las experiencias de las procuradurías ambientales locales, la visión de futuro en la materia ambiental, los derechos humanos y las facultades de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, entre otros temas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 123 de la Carta Magna para establecer que los trabajadores varones, al igual que las mujeres, gozarán del servicio de guarderías infantiles durante las horas de su jornada laboral. De igual forma, se aprobaron reformas al artículo 3 de la Carta Magna para establecer la obligatoriedad de que los alumnos de educación básica reciban educación en materia ambiental, a fin de concientizar desde la infancia en la importancia de este tema. Como ya es un mandato constitucional, la Secretaría de Educación Pública tendrá que ajustar su plan de trabajo, su plan de estudios para asignar una materia desde la educación primaria, seguramente, porque en este tema directamente que tiene que ver con la educación ambiental. Es decir, para proteger los recursos naturales. Entre los dictámenes que la Comisión de Puntos Constitucionales votó en sentido negativo, destacan las iniciativas que proponían modificar el artículo 2 para regular las policías comunitarias y las reformas al artículo 21 constitucional que buscaba que México reconociera la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión de Salud aprobó una serie de minutas de acuerdos, entre ellos uno mediante el cual se exhorta a diversas dependencias del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones tendientes a erradicar la presencia del clenbuterol y otros agentes anabólicos en la alimentación del ganado para consumo humano. La diputada del PRD, Mariana Bautista, externó su preocupación ante el tema y pidió incluso la conformación de un grupo de trabajo al interior de la comisión. En vez de hacer un estímulo al no uso de clenbuterol, tendrían que endurecerse las medidas para que no lo usen, porque es un delito, o sea, está prohibido. Y asimismo, de igual manera, me han solicitado gente del SINADE, del Comité Olímpico, que pudiéramos ser un grupo de trabajo, pudiéramos tener una alianza para poder evitarlo, que es un problema grave. Sino que también se considere a los químicos, o sea, la gente que los vende, que se sancione primeramente a ellos, porque pues de ahí viene el origen. Podemos integrar un grupo de trabajo que usted pueda ayudarnos dentro de la comisión, porque usted es el vínculo con el deporte,
y ese propio grupo de trabajo pueda hacer una solicitud, y yo estaría de acuerdo en que si mis compañeros lo autorizan, avalarla para presentarla. El presidente pidió a las legisladoras interesadas trabajar en conjunto con la Comisión del Deporte y de Ganadería a través de un grupo de trabajo que se conformará posteriormente. El punto de acuerdo original se aprobó por unanimidad. En la reunión también se aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que la vacuna del virus del papiloma humano también se aplique a los niños y no solo a las niñas, como se ha manejado hasta el momento, antes de que empiecen con su vida sexual activa. Los acuerdos aprobados aún deberán ser avalados por el Pleno. El 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y en nuestro país se iluminaron los edificios sede del Congreso de la Unión, así como la mayoría de los congresos locales y palacios de gobierno. Ante ello, la mesa directiva de la Cámara de Diputados hizo un llamado a la sociedad y a los legisladores a tomar conciencia de este padecimiento. Invitamos a las diputadas y diputados federales y a la sociedad en general para que asuma la importancia en este tema y nos comprometamos con lograr medidas legislativas para su mejor atención. Es cuanto, señor presidente. Desde su curul, la diputada del PRI, Paloma Villaseñor, expresó que en la actualidad miles de familias esperan de los diputados una legislación que dé respuesta a sus reclamos de atención y protección de los derechos humanos de todas las personas con trastornos autistas. Yo también invito a todos ustedes para que, más allá de los discursos y de las buenas intenciones, nos sumemos con un sentido humanista y solidario a una causa que en México requiere, con urgencia, ser legislada. De igual manera, el Senado de la República conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, señalando que el legislativo debe reflexionar sobre las necesidades de las personas que padecen esta enfermedad, las cuales representan una entre cada 300 mexicanos. A través de los ojos de las personas con autismo, tenemos que ver a través de esos ojos para que todas ellas tengan la oportunidad de recorrer el mismo camino que nosotros. Muestran también una discapacidad cualitativa de interacción social y de patrones restringidos. Por ello es importante reflexionar sobre las necesidades que tienen y promover el respeto de su dignidad inherente. Es una herramienta sólida para promover una sociedad inclusiva y el cuidado de todos. Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que afecta la forma en la que una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y las relaciones sociales. Este trastorno afecta la interacción humana de las niñas y niños, quienes tienen una forma inusual de relacionarse, pues resultan un tanto retraídos, con escaso lenguaje o poca comunicación. Acompañados de 18 organizaciones civiles en favor de los derechos de grupos vulnerables, senadores de la República iluminaron la sede de la Cámara Alta para unirse también a los actos conmemorativos por este día. Nuestro compromiso es dar el siguiente: allanar el camino a las reformas legislativas necesarias que nos habrán de permitir un diagnóstico preciso en México del número de personas con autismo y la condición en que se encuentran. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta sostuvo que el autismo no es una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo. Además dijo que no se debe menospreciar a las personas con autismo ni verlas como sectores ajenos a la sociedad. Y si entendemos que es un problema de la sociedad, lo que tendríamos que hacer todos los días es ver cómo podemos incluir a estos seres humanos para que puedan desarrollarse con dignidad y con eficacia sus derechos plenos. En el evento también estuvieron presentes Fernando Landeros Verdugo, presidente de la Fundación Teletón, y Laura Vargas Carrillo, directora del Sistema DIF Nacional. Por su parte, en entrevista para Noticias del Congreso, la diputada Paloma Villaseñor también se pronunció al respecto. No es una enfermedad porque no es curable, pero sí es tratable para que los chicos mejoren y se normalicen. No es una enfermedad porque no tiene cura. Esta condición del autismo es más frecuente que el SIDA, que el cáncer y que la diabetes infantil juntos. Es por ello que el 2 de abril de cada año se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, con el único fin de sensibilizar a la población en este tema. Y reconociendo que pues no nada más son sujetos obligados el Estado, los padres y las instituciones que se dedican a ello, sino toda la sociedad,
hay que recordar el concepto que tiene la ONU de discapacidad, como todas las barreras que la misma sociedad impone a las personas con discapacidad para que se puedan desarrollar. En el Congreso de la Unión se prevé que antes del 30 de abril se apruebe el dictamen que expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Trastornos del Espectro Autista, creando el Instituto Nacional de Autismo, mismo que atenderá a la población mexicana que vive en esta condición. La creación de un Instituto Nacional de Salud que se dedique a investigar, a crear protocolos de atención, a dar terapias y a capacitar a los profesionales que se requieren para este tema, que son psicólogos, psiquiatras, paidopsiquiatras, pero inclusive desde que los chicos están estudiando medicina, incentivos para que estudien estos trastornos y podamos atender a esta población. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana en el Congreso. Les recuerdo que para mantenerse informado día tras día puede sintonizar Noticias del Congreso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Lo esperamos. Hasta la próxima.